Bueno, en nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bajar la música. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, gloria a Dios. Una hermosa palabra, un hermoso mensaje que nos deja plasmado el Espíritu Santo, ¿no?, a través de su palabra. Bueno, el libro de los Hechos dice que lo escribió el apóstol Lucas, uno de los 12, y nos deja plasmado, nos deja cada enseñanza, ¿no?, de lo que los apóstoles hicieron comenzando el ministerio, comenzando la iglesia de Jesucristo, después de que Jesucristo partió de esta tierra, cuando Él fue ascendido a los cielos. Y uno puede ver, ¿no?, cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿no?, en el medio de su iglesia, cómo se mueve en el medio de sus hijos, y cómo obra, cómo sigue obrando el Señor Jesús a través de cada uno de nosotros. Y aquí la importancia, ¿no?, que tiene la enseñanza de la palabra de Dios. Porque hoy justamente hablaba con unos hermanos, la Biblia no es un libro literario que uno lo puede leer como si fuera una novela, como si fuera un bestseller, o como si fuera un libro histórico. La Biblia es un libro espiritual, y para poder entenderlo hay que entenderlo de manera espiritual. Ahora nosotros, como venimos cargados, ¿no?, antes de conocer a Cristo, antes de llegar al camino, venimos cargados con todo el espíritu del mundo, con el espíritu de nuestras costumbres, de nuestro pecado. Acarreamos todo lo que traíamos en nuestra vida. Y entonces no hay lugar para el Espíritu de Dios en nosotros, ni siquiera en nuestra mente, en nuestro corazón. Y lo mismo pasaba acá con esta persona, ¿no? Este etíope eunuco. Eunuco era una persona que era consagrada para Dios, ¿no? Una persona que tenía el celibato, se consagraba para Dios, y mismo dice la Escritura, ¿no?, que él iba a adorar a Jerusalén, donde estaba el templo en Jerusalén, lo que hoy queda solamente el muro, que se llama el Muro de los Lamentos.
Porque todas las personas iban año tras año a adorar porque se decía que en Jerusalén había que adorar a Dios. Entonces, para que entendamos, era una persona consagrada para Dios por su forma de eunuco, había hecho voto de celibato para Dios, tenía las escrituras, las cuales las iba leyendo, tenía la tradición de ir al templo a adorar, seguramente haría sus rezos, tendría sus tradiciones, llevaría sus ofrendas, sus diezmos, todo. Como tradición hacía todo lo que tenía que hacer una persona creyente. Ahora, tenía digamos, velado el entendimiento, no entendía nada lo que era la palabra de Dios. Para que entendamos, la tradición religiosa no nos hace partícipe de las cosas espirituales, no nos abre el entendimiento, no nos deja ver más allá de lo que vemos físicamente. Y era necesario que alguien le explique y le abra ese entendimiento y que el Espíritu de Dios pueda entrar en esa persona para que después, por ella misma, pueda entender las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que venía, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, bueno, anda para aquel lado. Le dijo a dónde tenía que ir, pero no le dijo a qué. Ahí vemos la obediencia del siervo de Dios, ¿no? Cuando Dios dice, bueno, hace tal cosa, uno obedece y tiene que hacer. No importa si nos gusta, si no nos gusta, le dice, anda a un lugar desierto. Como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ahora, anteriormente a esto Jesús le dijo, no, bueno, vayan y prediquen el reino de los cielos, vayan de ciudad en ciudad. Ahora el Espíritu Santo le da otra orden, no le dice, anda a esta ciudad, le dice, anda a un lugar desierto. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo me iba a llevar a un lugar desierto si no había a quien predicarle? Por eso son los misterios de Dios, cómo Dios hace las cosas y cómo nosotros tenemos que obedecer, por más que nos parezca algo irracional, algo que no parezca bueno. Felipe va, dice que va, y entonces cuando se encuentra con el carro de esta persona, el eunuco, dice que el Espíritu mismo le dice que se acerque a ese carro, y cuando Felipe se acerca, escucha que esta persona va leyendo al profeta Isaías. Tenía las escrituras, lo que hoy tenemos nosotros como la Biblia, leía el libro del profeta Isaías justamente. Entonces él acerca y le pregunta, bueno, ¿sabés lo que estás leyendo? Él dice, ¿no? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó que Felipe se subiera y se sentara con él. Y ahí le nombra el pasaje que leía, que era un pasaje representativo de la vida de Jesús en su último tramo. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Como decimos, era una persona que estaba consagrada para Dios. Quizás era un siervo de Dios, como hoy podemos ver, una persona bueno, que entra en una religión y que empieza a servir a Dios. Y lo hace por una tradición o porque le gustó, pero no era partícipe de las cosas espirituales hasta después de ese momento. Porque si seguimos leyendo, ¿no? Dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Bueno, mirá, te explico. Esto quiere decir eso. Entonces le explicó, ¿no? Bueno, como oveja es llevado al matadero. Bueno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien era el Hijo de Dios, y seguramente le empezó a explicar todo, ¿no? El Hijo de Dios, que fue concebido en una virgen, que también lo explica el libro de Isaías.
cómo fue gestado Jesús, que iba a nacer un hijo varón, que le iban a poner por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, y bla, 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 y le fue explicando todo, hasta la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y qué le dijo? Le explicó todo. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a esa salvación? También le habrá explicado Felipe. Bueno, para tener acceso a esa salvación, te tenés que arrepentir de tus pecados y tenés que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo me arrepiento de mis pecados? Yo puedo decir, bueno, me arrepiento, listo, no hago más. Bueno, pero tenemos que dar un paso de fe. Acá sí, hay una tradición que hay que seguir y hay que cumplirla, que es el bautismo en las aguas. Que el bautismo en las aguas no es el bautismo de bebé que te llevan ahí a UPA, te echan agua en la cabeza, vos no sabés ni lo que pasó y listo, te mandan a la vida. Y creces y cometes miles, millones de pecados. ¿Por qué? Porque vos no te arrepentiste. Una criatura de que se va a arrepentir, no tiene ni siquiera conciencia. Lo bautizan al año de vida, que no sabe ni hablar. Muchas veces no sabemos ni hablar todavía cuando nos llevan ahí a meternos abajo del agua y no tenemos conciencia de nada. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo significa el sepultamiento de nuestros pecados. Somos sepultados juntamente con Él en el bautismo para que resucitar con Él en la resurrección, dice. Entonces el bautismo tiene que ser de adulto, consciente. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y por nuestros propios medios tenemos que depositar esos pecados en las aguas bautismales, que significan la tumba. Nosotros cuando nos bautizamos simboliza que nuestra vida muere, nuestro yo, nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, nuestra carne muere en la sepultura, en el bautismo, en las aguas. Y cuando nos levantamos simboliza la resurrección a una nueva vida. Entonces dice así, Felipe dijo, sí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, y aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y se bautizó. Entonces así, la persona que realmente acepta el camino de Dios, que acepta el mensaje de Dios, que acepta el mensaje de Jesucristo como Señor, como Salvador, es automático el querer bautizarse, es automático el querer entregar la vida a Él. Hay personas que a veces pasan años para bautizarse, que ahí se nota que no hay una conversión, porque cuando la persona se convierte, en el momento quiere entregar la vida para Jesús. El bautizarse, el entregar la vida para Jesús, es algo que automáticamente es reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y querer realmente ser salvo. Ahora yo llego al camino, ¿no? Bueno, no me quiero bautizar. No me quiero bautizar. Bueno, la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Ahora, si yo no estoy bautizado, estoy condenado. Por más que vaya a la iglesia, por más que lea la Biblia, por más que, no sé, quiera servir o lo que fuera. Ahora, si no estoy bautizado por la palabra de Dios, no por lo que yo creo, por lo que dice la palabra de Dios, una persona que no está bautizada de adulto, no digo el bautismo de niños, de adulto consciente, está condenado, se muere y no es salvo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, nos tenemos que sí o sí bautizar. El propio Jesucristo se tuvo que bautizar y bautizar a los 30 años. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se tuvo que bautizar, ¿cuánto más nosotros nos vamos a necesitar ese bautismo? Y por eso es necesario que haya gente que enseñe esto. Y mismo la palabra nos enseña eso, ¿no? Que el propio Jesús es quien constituye a los formadores de hombres y mujeres. En el nombre de Jesús. Está escrito en el libro de Efesios. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Dice que Jesús mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, los que enseñan, los que educan al pueblo, los que lo guían hacia los pies de Cristo, los que enseñan la palabra de Dios. ¿Para qué? Y dice, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, dice que para que, en cierto modo, la iglesia esté unida, ¿en qué? En Cristo tenemos que estar unidos. Si la misma palabra dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Ahora, por eso es esencial, es necesario que la iglesia de Cristo esté unida. Eso de que uno tire para un lado, el otro tire para el otro, eso no es de Dios. La misma palabra de Dios dice que el que conmigo no junta, desparrama, dice. Ahora, por eso, en cierto modo, no tiene que haber disensiones, no tiene que haber diferencias. Puede haber diferencias de opiniones o que en una congregación, bueno, el pueblo necesita una cosa, en otra congregación el pueblo necesita otra cosa. En eso no hay duda. Pero en cierto modo, en una congregación no puede haber diferencias porque ahí, bueno, se genera un conflicto espiritual. Y los conflictos espirituales no vienen de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que nosotros día a día tenemos que perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado realmente, para que entendamos, ¿no? Vamos a trasladarlo a lo normal, a lo cotidiano. Bueno, un albañil, bueno, cualquiera puede pegar ladrillo, ¿no? Porque es así, cualquiera puede pegar ladrillo. Si más o menos te das maña, bueno, armo un pastón, ahí qué sé yo, pego 5 ladrillos, armo una pared. Si me doy un poco más de maña, hasta puedo hacer una casa, puedo levantar una casa. Ahora, ¿es lo mismo un albañil que jamás estudió a un arquitecto o a un ingeniero que pasó años estudiando, haciendo cálculos matemáticos, formándose para que el conocimiento que tenga lo pueda poner por obra y que realmente eso sea sostenible en el tiempo? Pues tenemos un ejemplo de ese desastre que pasó hace unos días en Estados Unidos. Ese edificio que se desplomó y una parte, y bueno, hay cientos de desaparecidos. Hasta ahora no se puede decir si están vivos o si están muertos. Pero sí están desaparecidos y están bajo los escombros. Ahora, por ejemplo, yo, no sé, me doy mañana para, no sé, hacer un pastón y hacer un contrapiso. Pero ahora, para construir la casa, construir un edificio, no puedo, no tengo las condiciones porque no sé cómo se hace. Porque no es solo pegar ladrillo, está el tema de las instalaciones. Está la instalación eléctrica, la instalación de gas, la instalación de agua. Está el tema de que esté todo nivelado para que la pared no salga torcida, para que la casa no se caiga, para que los pisos hasta adentro tienen que estar bien anivelados, para que si llueve no entre agua, o si yo tengo que baldear los pisos no se me junte agua en un lugar y no tenga la salida que tenga que tener. Está el tema del baño para que tenga la salida donde tenga que salir. Es todo complicado. Bueno, con la obra de Dios es lo mismo. Ahora, si yo no quiero aprender la palabra de Dios, no me interesa, yo solo quiero recibir milagros, bueno, ahí usted, eso ya es problema suyo. Ahora, si usted no quiere aprender la palabra de Dios y solamente le interesa la parte de los milagros, ¿cómo va a recibir milagros si no sabe cómo se pide? Hasta la misma palabra de Dios dice, piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal.
Ahora, si la palabra de Dios me dice, ustedes piden mal, bueno, tengo que buscar en la palabra de Dios cómo tengo que pedir bien. Entonces, sí o sí es necesario meterme en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, saber qué es lo que dice. Ahora, puedo recibir un milagro. Amén, pudiste recibir un milagro. ¿Por qué? Porque otro oró por vos, y así que oró por vos, sabía cómo pedir. Ahora, esa persona que ora por usted y sabe cómo pedir, bueno, esa persona sabe cómo ser salvo, por ejemplo, ¿no? Ahora, a usted solamente le interesa el milagro, pero no importa que usted reciba acá el milagro en la tierra. Lo importante es que un día vamos a morir y tenemos que ir al reino de los cielos o al infierno. Hay dos caminos, no hay ni purgatorio, no hay nada de eso. Las personas que se mueren o se van al cielo o se van al infierno. Ahora se mueren, están en el cielo, qué sé yo, murió Maradona, está en el cielo. Una vida desordenada desde que tenía noción, rechazó la palabra de Dios, rechazó los mandamientos de Dios, un desastre como persona, maldijo una nación entera. Pero jugaba bien a la pelota, no, por eso tiene que estar en los cielos jugando a la pelota con Dios. No, nada que ver, ¿dónde me dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde me dice que Dios juega a la pelota? Y que sabe jugar a la pelota para ir al cielo. De ninguna manera. Hasta nos habla que uno tiene que, si uno compite en algún deporte, tiene que competir lícitamente. Bueno, a Maradona lo echaron de un mundial por drogadito. Por drogarse antes de un partido. Ahora, si eso hizo algo ilícito, y la palabra de Dios me dice que si yo compito en una actividad deportiva, tengo que competir de manera lícita, en el nombre de Jesús. Por eso, pero yo no sabía que decía eso, y bueno, estudié la palabra de Dios, y si no quiere estudiar, bueno, por lo menos presta atención al que le enseñe, en el nombre de Jesús. Por eso Dios pone más que nada maestros para que enseñen la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Ya ahora, ¿no? Hoy por hoy hay muchos maestros, ¿no? Ahora, también hay maestros que enseñan para su propia conveniencia. Bueno, este versículo dice esto, ¿no? Bueno, acá vamos a decir que, bueno, el beneficio tiene que ser para mí, para el pastor, por ejemplo. Y así también es como se saca mucho provecho. Entonces, porque la palabra también, Jesucristo nos enseñó que iba a haber muchos falsos maestros. Iba a haber muchos falsos profetas, iba a haber muchos falsos cristos. Entonces, Jesucristo nos decía que nadie los engañe. Ahora, para que a mí no me engañen, para que usted no lo engañen, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, usted tiene que por sí mismo estudiar la palabra de Dios. Ahora, para estudiar la palabra de Dios y para poder entender, primero tiene que estar bautizado en las aguas y bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, sí o sí tiene que hacer los pasos que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros estamos por eso, para enseñarle cómo tiene que caminar para realmente llegar a la perfección como nos dice la palabra de Dios. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Los bendecimos. Bueno, espero que guarden cada palabra, cada mensaje que venimos dando. Usted puede buscarlo en su Biblia a ver si dice lo que nosotros enseñamos, porque para eso nombramos los capítulos, los versículos y los libros en donde están escritos. Y queremos que usted aprenda en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el día de mañana también pueda ser perfeccionado, pueda ser santificado y esté en el reino de los cielos junto con nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de Jesús, que una vez más estamos ante tu presencia, te agradecemos, oh Dios, por cada cosa que haces para con nosotros, oh Dios, especialmente, oh Dios, por este plan de salvación que has diseñado, Padre Santo. Por haber, oh Dios, mirado, oh Dios, para los hombres, Señor, que aún, Señor, con nuestros pecados, nuestras fallas, todas nuestras transgresiones, Señor, te separaste, oh Dios, de tu santo Hijo, amado Padre Santo, para que Él viniera, oh Dios, a la tierra, Señor, a ocupar el lugar que nosotros, oh Dios, deberíamos ocupar, Padre Santo. Él murió por nosotros, Padre Santo, su sangre, Dios, fue derramado por cada uno de nuestros pecados, Padre Santo. Y solamente a través de Él, Señor, tenemos acceso a la vida eterna, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, que tu palabra, Dios, siga fluyendo, Dios, por cada rincón, oh Dios, de este planeta, Padre Santo. Que llegue, Dios, hasta los confines del mundo, Padre Santo. Que sigas tocando, Dios, cada corazón, cada alma, cada mente, Padre Santo. Sigue abriendo el entendimiento, Padre Santo.
Y sigue, oh Dios, rompiendo esos corazones de piedra, Señor, y colocando, Dios, corazones de carne, Padre Santo, sensibles a tu voz, Padre Santo. Podemos ver el mundo hoy como está, Señor, y realmente es tan triste, Señor, ver cómo se degrada día a día, Padre Santo. Bien dice tu palabra, Dios, que cuando tú vendrías, oh Dios, sería como en los días de Noé, Padre Santo, o como los días de Lot, Padre Santo. Y realmente el mundo está así, Señor, tantas transgresiones, oh Dios, tanta violencia, Señor, tanto odio, Señor, tantas perversiones sexuales, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bien como tus siervos, Señor, que afligían su alma justa, Señor, viendo las obras, Señor, de los impíos de sus épocas, Señor, así, oh Dios, también, Señor, nos afligimos día a día, Señor, cada vez que vemos, Señor, cómo está el mundo de hoy. Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia, Dios, que cambie, Señor, en lo posible, Señor, la mayor cantidad de personas, Señor, que sigas avivando la fe, Padre Santo, que sigas, Señor, levantando, Padre Santo, hombres y mujeres de Dios, Padre Santo, sigue, oh Dios, enviando obreros, Padre Santo, para tu obra, Padre Santo, que tu mano, Dios, no se detenga, Padre Santo, hasta el último día, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos una vez más, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te seguimos pidiendo por nuestra nación argentina, Dios, que tengas misericordia, Dios, que guardes a cada uno de tus hijos, Señor, en esta tierra, Padre Santo, que sigas proveyendo, Señor, sanando, curando, libertando, Padre Santo, y sobre todo salvando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, amén. Gracias a Dios. Bueno, bendiciones, hermanos. Nos estaremos viendo el próximo martes, si Dios quiere. En el nombre de Jesús. Y como siempre, los videos quedan grabados. Así que si entraron tarde, pueden oírlo entero después. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.